La obra Los discípulos de Maús está ubicada en el contexto histórico del periodo barroco. Con raíces en Roma, el movimiento barroco se extendió por Italia a otros países europeos entre 1600 y 1750 y se hizo particularmente popular en Francia, en España y en Austria. Si bien los temas e incluso el estilo pueden variar entre las pinturas barrocas, la mayoría de piezas de este periodo tienen un elemento común que es el tenebrismo, como podemos ver en esta obra. En la obra de pintores famosos como Caravaggio y Rembrandt, su interés en la teatralidad se materializa en intentos de contrastes entre la luz y entre la sombra. Artistas barrocos como Poussin y Rubens lograron una mayor sensación de drama a través del movimiento. El barroco se caracterizó por una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y conceptualmente compleja, que fue fruto del impacto de hitos históricos producidos en los años previos, como por ejemplo el descubrimiento de América en 1492, la Reforma Luterana en 1517 y la Contrarreforma Católica en 1554. En 1545, perdón. Las características son dinamismo y tensión. Esta es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que, por el contrario, se establecían tensiones entre las formas, los sonidos, las palabras o los conceptos. Representación de pasiones y temperamentos interiores. El barroco opta por la técnica tanto lo que respecta a cada personaje como el conjunto de la obra. Búsqueda del contraste. En las diferentes disciplinas artísticas, el barroco revela un gusto por el contraste, que en las artes plásticas se expresa por medio del claroscuro. Centros múltiples. El arte barroco destacó por dejar de lado la idea de una obra con un solo centro de interés, por ejemplo, una pintura el punto de fuga único, para recurrir a los múltiples centros que con frecuencia generan composiciones elípticas. Yeah. Los temas que trata este periodo son la historia de la mitología, ya que en el periodo barroco los temas se diversificaron de la mano de los nuevos géneros, se siguieron cultivando los temas de historia, religión y mitología, aunque prefieren las escenas de mayor dramatismo y conmoción. En la religión, la Iglesia Católica fijó la iconografía como una forma de prevenir la herejía. La vida cotidiana también gana un espacio de representación importante como registro de los usos y costumbres del tiempo. La realidad social fue también tomada en cuenta a través de la representación de personajes característicos como aguadores, mendigos, enfermos, enanos, etc. Las esculturas figurativas de bronce y el mármol producidas durante este periodo muestran un interés por el dinamismo. A través de estas siluetas torcidas y prendas que fluyen, escultores como Bernini pudieron evocar el movimiento. El artista Caravaggio nació el 29 de septiembre de 1571 en la ciudad de Caravaggio, Lombardía, de donde tomó su sobrenombre, ya que su verdadero nombre es Miguel Angelo Merisi. Igual que en su obra, la vida de Caravaggio estuvo marcada por una lucha entre la luz y la oscuridad. Fue un artista con una capacidad de plasmar la miseria que lo rodeaba a través de personajes que se confundían entre lo sagrado y lo profano. Fue discípulo de Simone Petersano en Milán. Viajó a Roma en el año 1593 y trabajó en el taller del pintor Giuseppe Cesari, para quien pintó frutas y flores. A pesar de que sostenía que la naturaleza era su único maestro, es obvio que él asimiló los estilos de los maestros renacentistas, especialmente el de Miguel Ángel. Su utilización de modelos populares para pintar sus primeras obras profanas y posteriores composiciones religiosas atrajo la atención de la Contrarreforma por su realismo directo y por su carácter devocional, y fue muy importante su utilización del claroscuro para imprimir dramatismo en sus obras. En su primera época pintó el Baco joven, el muchacho de cesto con frutas, David vencedor de Goliat y Los músicos, que fue realizada por el cardenal Francesco del Monte. Fue acusado de asesinato, por lo escapó a Nápoles, donde pasó varios meses pintando obras como La flagelación de Cristo, y a finales de ese mismo año viajó a Malta, donde nombraron caballero de la Orden de Malta y pintó uno de sus pocos retratos, el del gran maestro de esa orden, Alof de Wingencourt. En octubre de 1608 se trasladó a Siracusa, Sicilia, donde pintó varios lienzos de gran tamaño como el entierro de Santa Lucía de 1608 en la iglesia de Santa Lucía de Siracusa,
y la resurrección de Lázaro en 1609 del Museo Nacional de Messina. En Nápoles vuelve a ser herido en una de sus ínfamas tabernas por encararse a unos aventureros, sale por el mar hasta Ostia, pero en una escala pierde barco y equipaje y tratando de continuar a pie, agobiado por las heridas, el hambre y el cansancio, Caravaggio muere a los 37 años el 18 de julio de 1610 en Le Port de Col. Su obra inspiró el naturalismo de José de Rivera y Georges de Latour, entre otros, y ya en el siglo XIX atrajo la atención de pintores como Gustave Courbet, Edouard Manet y Paul Cézanne. Bueno, en la obra de arte Los discípulos de Maús, la pintura representa un episodio escrito en el Evangelio de San Lucas. El marco de la escena es una taberna o un mesón, que en este lugar popular Cristo aparece con un aspecto juvenil, imberbe, casi andrógino. De hecho, que en la época no gustó. La mano con la que bendice el pan está en escorzo y contribuye al efecto de profundidad. A su lado de pie, el mesonero, que no comprende lo que sucede, se encuentra con la cabeza cubierta y gran parte de la cara en sombra. Y por el efecto de la luz en diagonal, su sombra se proyecta sobre la pared. Contrastan además estas sombras con la luminosidad de Jesús, cuyo cuerpo no produce sombra en la parte posterior y como si la luz emanara de su interior. Toda la imagen está repleta de símbolos. Por ejemplo, la mano izquierda de Cristo está sobre el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y su sangre, mientras que con la derecha los bendice. Es decir, el acto de la Eucaristía al cual se invita al espectador dejando el sitio libre en primer plano para que quien contemple la escena sea partícipe del episodio bíblico. Los colores son cálidos en la túnica roja de Jesús, en la camisa del posadero y predominantemente fríos en los dos apóstoles. Así queda resaltada la figura de Cristo como mujer. De la misma manera se observa el juego de complementarios rojo y verde que contribuyen a resaltarse. La luz entra en diagonal, incide sobre Jesús, sobre todo en el rostro de Pedro, sobre la mesa, sobre la espalda del discípulo Cleofás. El ritmo se evidencia en el instante de la bendición, deteniendo el tiempo para recoger la sorpresa. Esta, en definitiva, es una de las obras de pintura religiosa más relevantes del arte de Caravaggio y del barroco. Al evitar cualquier vestigio de idealización y hacer el realismo su bandera, Caravaggio pretendió ante todo que ninguna de sus obras dejara indiferente al espectador. Desde el principio de su estancia romana rechazó la característica de la belleza ideal o del canon de la belleza del Renacimiento, basada en las normas estrictas, y eligió el camino de la verdad y el realismo realizando sus obras mediante copias directas al natural y sin ningún tipo de preparación previa. Gracias. Gracias.